Universidad del Cauca. Facultad de Derecho. A continuación haremos una breve descripción de los impuestos que existieron en el Imperio Romano y los existentes en el Estado colombiano. Trabajo presentado por Naide Agredo Damián, Fabián Agredo Damián, Gilma Regina Barona, Marisela Salazar. Impuestos en Roma. Roma, al igual que todo Estado, requirió de unas fuentes de ingresos que permitieran financiar sus actividades. De esta forma, primero bajo la República y, más tarde, bajo el Principado, Roma estableció una serie de impuestos que gravaban tanto a las personas hoy llamados impuestos directos y las actividades o servicios indirectos. En algunas épocas, los impuestos fueron numerosos, mientras que en otras fueron muy reducidos. De hecho, se denota que muchos de los impuestos nacieron únicamente para hacer frente a los gastos derivados de circunstancias concretas, normalmente relacionada con los asuntos bélicos. Durante la República, el sistema impositivo era reducido y poco estructurado. En gran medida, la continua conquista de territorios dio como resultado el traslado de abultados botines a Roma, por lo que no existía la necesidad de gravar de forma onerosa a sus propios ciudadanos. En cuanto a la forma de recaudación, no existían unos funcionarios estatales que llevaran a cabo este trabajo. El Estado arrendaba por una cantidad fija la recaudación de los impuestos a particulares, que reciben el nombre de publicani, o a compañías de publicanos. Estos, claramente, intentaban lucrarse tanto como pudieran, por lo que debían recaudar una cantidad mayor que la que habían pagado al Estado, lo que daba lugar a situaciones en las que estos establecían cargas superiores a las establecidas, especialmente a los habitantes de las provincias que en su mayoría no eran ciudadanos romanos. En la época de Augusto, se tuvo que establecer un sistema fiscal sólido para hacer frente a unos gastos cada vez mayores. Además, las conquistas desde entonces se ralentizaron, por lo que los botines dejaron de fluir hacia Roma. Debían ser ahora los ciudadanos o los habitantes del imperio los que financiaran la actividad militar y constructiva del Estado. De hecho, bajo Augusto se puede decir que adquirió carta de naturaleza unos incipientes presupuestos estatales mediante los diversos tesoros o cajas que se nutrían de los diversos impuestos y cuya recaudación iba destinada a determinados fines. De esta forma, comenzó a existir una cierta organización entre los ingresos y los gastos. Este sistema siguió funcionando, con modificaciones, a lo largo de todo el Principado, hasta que Diocleciano realizó una profunda reforma del sistema fiscal. El sistema de recaudación también se modificó. Se fueron introduciendo funcionarios públicos y cargos de responsabilidad encargados de estas funciones. En cualquier caso, la preocupación por el Estado para evitar una descontrolada recaudación por parte de los publicanos hizo que, ya en época de César, se tomaran medidas encaminadas a paliar esto. No obstante, fue en el Principado de Nerón cuando se tomaron medidas serias. Se hicieron públicas las cantidades o porcentajes de los diversos impuestos, pudiéndose denunciar ante la justicia quienes consideraban que se le había cobrado injustamente. En tal caso, el publicano debía pagar hasta el triple de lo que había percibido. Los impuestos directos no era del agrado de los romanos, por eso son muy pocos. Podemos destacar el impuesto del tributum in capita que, como su nombre indica, tributo por cabeza, gravaba a todos los ciudadanos romanos que tuvieran una fortuna superior a los 15.000 ases. Estos ciudadanos eran los Aciduri, los cuales eran también quienes, antes de la reforma de Mario, servían en el ejército costeándose su propio armamento. Quienes se encontraban por debajo de esta suma estaban exentos de pagar el tributo. Estos últimos eran los proletari. El impuesto gravaba la fortuna en tantos por mil, la cual fue variante a lo largo del tiempo, de tal forma que el porcentaje osciló entre el 1 y el 3 por mil. Impuestos más comunes, son los portoria. Como su nombre indica, estos se cobraban en las puertas o fronteras, tanto terrestres como fluviales, cuando algún comerciante intentaba penetrar por estas con mercancías. Es uno de los impuestos más viejos, puesto que se estableció en tiempos de la República y se mantuvo sin apenas modificaciones a lo largo del tiempo.
El Vectigal Rotarium posiblemente también relacionado con las mercancías, del que únicamente conocemos que gravaba la circulación de vehículos, por lo que debe estar relacionado con el transporte de estas. El Vectigal Foriculari y Promercalium, impuesto de debían pagar los mercaderes para poder asentarse en un puesto en el mercado. La centésima Rerum Venalium, también conocido como Vectigal Auctionum o Vectigal Rerum Venalium, fue establecida por Augusto para hacer frente a los gastos que se derivaron de la guerra civil. Era un impuesto sobre las ventas, este gravaba tanto las grandes ventas como edificios y terrenos, como la de otros bienes de menor envergadura como animales o determinados útiles. Era uno de los impuestos más impopulares. Más impopular era el impuesto dictado por Calígula, el Vectigal Ansari y Promercalium que gravaba productos de consumo habitual y necesario. En cuanto a la compra y venta de esclavos, Augusto y sus sucesores establecieron la quinta e vicesima Venalium Mancipiorum, con el fin de establecer fondos para la caja de los gastos militares, aunque quedó abolido por Nerón. A partir de entonces se aplicó a estos la centésima Rerum Venalium. Cuando el esclavo era puesto en libertad, algo que era muy común, se debía pagar el aurum vicesimarium, es decir, se debía pagar la 20ª parte del valor de venta del esclavo. Las herencias eran gravadas por la 20ª hereditatum, establecida por Augusto en el año 6 a.C. La justicia tampoco era gratuita. Los procesos judiciales eran gravados por la 40ª litium, que fue cambiando con el tiempo. Impuestos en Colombia. En Colombia la legislación fiscal está establecida en el Estatuto Tributario en cual los últimos 20 años ha tenido más de 10 reformas que se han guiado a resolver el déficit fiscal, más no a garantizar finanzas con una estructura que aplique los principios desde el punto de vista teórico, económico, es decir que la tributación de los colombianos responda a su capacidad de pago. Hay sectores de la sociedad que deben pagar más y responder al principio de progresividad pero son los que pagan menos debido a los beneficios tributarios de la legislación que los cobijan. Entre los beneficios se encuentran descuentos, excepciones y no gravación de algunos ingresos y elementos, por ejemplo la utilidad en venta de acciones es un ingreso no gravado que en últimas beneficia a los más adinerados, mientras las rentas de trabajo cuentan con una gravación que impacta a los asalariados. Una muestra fiel de la inequidad. En el caso de la inversión extranjera la política contempla una serie de prerrogativas que hacen atractiva la inversión en Colombia. Pasó de ser un sistema que gravaba con el impuesto a la renta las utilidades obtenidas por una sucursal de una sociedad extranjera, pero a la vez le cobraba un impuesto complementario por transferir sus utilidades a su casa matriz en el extranjero, a una política que grava solo en caso de que las sucursales extranjeras se establezcan de manera permanente en el territorio nacional. Reforma tributaria de 2014. La más reciente reforma tributaria tuvo lugar en el año 2014, Ley 1739, mediante la cual se creó el impuesto a la riqueza, la tasa de impuesto a la renta para la equidad, se prolongó el gravamen de los movimientos financieros, 4 por 1000, y se realizaron modificaciones a la estructura teórica del impuesto sobre la renta para la equidad, CRE, debido a fallas estructurales de la anterior reforma, optando por que la misma base gravable del impuesto a la renta sirva para determinar el impuesto para la equidad. Pero el compromiso del gobierno nacional, consignado en la ley 1739, es con la adopción de una reforma de tipo estructural donde todos paguen y tengan los mismos beneficios tributarios. En esa medida y en el contexto actual del país, proceso de paz, el Estado ha conformado una comisión de altos expertos en materia tributaria para proponer al Ministerio de Hacienda una reforma con estas características. En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la ley. Renta y ganancia ocasional. El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional y grava las utilidades derivadas de las operaciones ordinarias de la empresa. El impuesto de ganancia ocasional es complementario al impuesto sobre la renta y grava las ganancias derivadas de actividades no contempladas en las operaciones ordinarias.
Las tarifas son: impuesto de renta, 25%. Ganancia ocasional, 10%. Impuesto sobre la renta para la equidad, CREE. El CREE es un impuesto de carácter nacional y consiste en un aporte de las personas jurídicas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social. El CREE se aplica sobre los ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de las empresas. Este impuesto reemplazó algunas contribuciones sociales basadas en la nómina. La tarifa es del 9%. Impuesto al valor agregado, IVA. Es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación de servicios y venta e importación de bienes. 3 tarifas según el bien o servicio: 0%, 5% y 16%. Impuesto al consumo. Impuesto indirecto que grava los sectores de vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas. Las tarifas son: 4%, 8% y 16%. Impuesto a las transacciones financieras. Impuesto aplicado a cada transacción destinada a retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y cheques de gerencia. Tarifa: 4 por 1000, por operación. Impuesto de industria y comercio. Impuesto aplicado a las actividades industriales, comerciales o de servicios realizadas en la jurisdicción de una municipalidad o distrito, por un contribuyente con o sin establecimiento comercial, se cobra y administra por las municipalidades o distritos correspondientes. Tarifas: entre 0,2% y 1,4% de los ingresos de la compañía. Impuesto predial. Impuesto que grava anualmente el derecho de propiedad, usufructo o posesión de un bien inmueble localizado en Colombia, que es cobrado y administrado por las municipalidades o distritos donde se ubica el inmueble. Las tarifas están entre 0,3% a 3,3%. Cada municipio es autónomo de reglamentar sus tarifas entre el rango descrito por la ley. El impuesto a la riqueza fue creado a través del Art. 1 de la Ley 1739 de 2014. El impuesto a la riqueza se genera por la posesión de la misma al 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a $1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha. Las tarifas de este impuesto dependerán de los montos del patrimonio y del año que se van a liquidar conforme a lo establecido en la Ley 1739 de 2014. Con este punto damos por terminado la presentación, espero se haya sido de su agrado.